Capítulo 7 de Oseas. Vete a tu Biblia y ahora vamos a comentar estos versículos de esta serie que estamos haciendo y que van a ser una tremenda ayuda. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Así arranca el profeta. Miren, Dios siempre quiso ayudarlos, librarlos del mal, protegerlos, siempre fue la intención. Por eso les mandaba profetas, por eso en este tiempo manda predicadores, consejeros, maestros. Pero ellos no querían nada, no querían aceptar a nadie, no querían nada con Dios. Entonces, estos procesos tan duros, terribles que ellos querían pasar porque se portaban así como para que les llegara algo así, ellos dejaban o querían que Dios permaneciera ajeno a ellos, pero no era posible porque eran su pueblo. A veces nosotros los seres humanos como que queremos que nadie se meta con nosotros, pero no es posible porque es nuestro Dios y Él siempre va a tener injerencia. Dice que se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, o sea, se refiere a los dos, o sea, cuando dice Efraín porque era la tribu más grande y Samaria porque era la capital, pero está hablando del mismo pueblo de Israel porque hicieron engaño. Entonces entra el ladrón, el salteador y los despojan. O sea, ellos quisieron engañar a Dios, pero ellos mismos estaban engañando porque tristemente estaban viviendo una vida pues muy diferente a la que Dios quería. Y eso fue lo que los dejó a merced del enemigo, su ignorancia. Porque ellos al ignorar voluntariamente lo que Dios necesitaba de ellos, entonces ellos se quedaron como presas, ¿no? Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Este verso, bien pudiéramos nosotros subrayarlo. A veces les digo de subrayar algunos, porque no tenemos en nuestra mente que Dios todo lo tiene en su memoria. Se nos olvida, se nos pasa. Vivimos como si Dios no tuviera todo en su memoria. Él lo tiene todo en su memoria registrado. Todo lo que ha visto, todo lo que hacemos, de día y de noche. Ahora les rodearán sus obras delante de mí están. Es decir, los argumentos que tengo contra ustedes son cosas que ustedes mismos han hecho. Le dice Dios al pueblo. Ahora, ¿de qué cosas son las que Dios a nosotros nos va a enjuiciar? De las que nosotros mismos provocamos. O sea, no son cosas inventadas, no son cosas así como que, pues, no sabíamos, no. Nosotros mismos las hicimos. Nos van a rodear, es decir, son muchas. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. O sea, el rey de Israel, en lugar de ser un freno, una reprensión, no, él estaba también emocionado y aprobaba las maldades del pueblo, las contaminaciones con tal de congraciarse con ellos. Cuando la responsabilidad del rey, en este caso del líder, o del pastor, o del ministro, no es alegrarte con los que hacen cosas indebidas, sino poner un freno basado en la palabra de Dios. Más en este tiempo donde el evangelio o la palabra es muy diluida, donde la palabra es muy sobajada. Ahora, más, porque entre más cerca estamos de Cristo, esto va a ser más común. Que vamos a tratar de congraciarnos con el mundo. Todos ellos, dice la palabra de Dios, son adúlteros. Son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. O sea, todos estaban mal, desde el más chico hasta el más grande, así como cuando habla de Sodoma y Gomorra siglos antes, desde el menos importante hasta el más importante, que era el rey. Todos adoraban ídolos, todos metidos en la lujuria, alejados de Dios, por hablar de la gran mayoría, ¿no? Y son comparados a un horno que se trabaja más en ese tiempo para prenderlo y dejarlo a temperatura para que cosa el pan. O sea, el trabajo es previo, ¿no? A que ya el pan pueda tener una cocción. Entonces,
preparan el calor, la leña, el fuego, todo, y ya después se esperan para ver el resultado. Es lo que dice el Señor. O sea, esto no es algo que salió por la casualidad. No fueron malos porque se presentó, se les salió de las manos. No, ellos prepararon la maldad. Fue realmente una receta estructurada. Y qué triste es, porque por ejemplo cuando Jonás predicó en Asiria, cuando le predicó a los de Nínive, llegó el momento en que terminó de predicar y fue y se sentó esperando a ver qué Dios les hacía, porque Dios los perdonó, pero él quería que los destruyeran. O sea, aunque hizo algo bien, su corazón era malo, porque él quería verlos muertos. Y eso es lo que habla el Señor de Israel. Hicieron todo, lo organizaron, lo prepararon, echaron a andar una mecánica, una maquinaria. ¿Para qué? Para después ver el resultado del mal. O sea, no fue algo que se le salió de las manos. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. O sea, el mismo rey vivía en el libertinaje, no les importaba su relación con Dios, no les importaba que el juicio ya iba a llegar, ni siquiera sabían que iba a llegar, porque oían, pero no creían, y además sus oídos estaban tapados, como en los tiempos de Noé. Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. O sea, lo que ellos habían hecho, que el Señor les insiste en compararlos y que es común para ellos, esto del cocimiento de las tortas, ¿no?, que ellos hacían. Dios les está diciendo, porque ellos están habituados con eso. O sea, no me vengan a decir después que se les salió de las manos. Es algo que ustedes prepararon, que lo prepararon intensamente. Y eso es lo que el hombre hace, prepara a veces esa vida de libertinaje, hacen maquinaciones para hacer el mal, para usar droga, para usar alcohol, para andar con mujeres, etc. No es algo que fluya así nomás, sino que es un proceso, el pecado, y luego alguien solamente lo disfruta porque ya hizo ese patrón de vida, ¿no?, de engaño, ya hizo ese patrón de libertinaje. Todos ellos arden como un horno y devorarán a sus jueces. Devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Era un mal general. Bueno, cuando el líder, el rey, el que va enfrente de la cabeza se desvía o no piensa correctamente, va a tender a que todos los que estén a sus lados, por quedar bien con él, se van a corromper, se van a impregnar de sus malos hábitos, de sus malas acciones, los líderes, los jueces, los reyes, todo. Y cuanto más el pueblo lo van a orillar a eso, porque Dios no era su opción. Y aquí se cumple esa palabra que dice que tal el sacerdote, tal el pueblo, por la influencia que hay. Pasa igual con un presidente en el país, según sea el presidente, entonces en su vida, con su familia, así va a tratar el país. Igual en un liderazgo, en un pastorado, va a ser igual. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Sigue en esas formas, metáforas de hablarles del pan, los compara con una torta, que ellos entienden el mensaje, el profeta les está hablando para que más les cale. Siempre fue ese error del pueblo, mezclarse con otros, y así quisieron, adoptaron tradiciones, fiestas, ídolos, culto, religión, todo lo que Dios no aceptaba, pero no dejaban 100% el culto a Jehová, lo seguían ofrendando, seguían trayendo holocaustos, sacrificios, o sea, habían hecho un tipo de sincretismo. Entonces querían estar bien con Dios y querían estar bien con el mundo, y ahí es donde entonces el Señor los compara una torta no volteada. Una torta no volteada que estaba quemada por un lado porque no la voltearon, pero estaba cruda por el otro, era incomible. Y es lo que Dios le estaba diciendo a ellos. Por un lado me traen ofrendas, sacrificios, pero por el otro se mezclan con sus ídolos. Y esto vive mucho la juventud de nuestros tiempos, de nuestros días. Y también la hermandad. Son como tortas volteadas, porque en la iglesia, los domingos, los días de actividad, están muy consagrados, hasta se queman, quedan allá tirados en el altar, se derriten. Pero el siguiente día, el lunes, en su trabajo, en la escuela, en la universidad, con su gente, en la esquina, con sus amigos, son crudos, porque ahí nada de Dios, se ven como los demás. Entonces dice el Señor, esto para mí es incomible. Devoraron extraño su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Decir,
Cuando habla de que extraños devoraron su fuerza es porque ellos le dieron el tiempo a lo malo, confiaron en los demás países, naciones, civilizaciones. Y eso les quitó fuerza en vez de darle la fuerza a pedirle a Dios. Y lo que más me impacta es que dice, y él no lo supo. O sea, ellos ni siquiera, por decirlo de una forma, por enterados estaban de lo mal que les iba a ir. Porque no lo aceptaban, no lo creían. Y no tenían poco tiempo como decir, qué desesperado fue Dios. No, y aún canas les han cubierto, no supieron. O sea, había pasado mucho tiempo y ellos seguían dormidos en sus laureles. No era algo rápido. Lo habían maquinado durante mucho tiempo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volverán a Jehová su Dios ni lo buscaron con todo esto. O sea, cuando habla de la soberbia o de la arrogancia, es que ellos no iban a dar su brazo a torcer. O sea, lo hicieron en la cara de Dios. Eso habla de que no tenían vergüenza. Y ni así, con la reprensión del profeta, ellos se volvieron a Dios ni lo buscaron. Porque hay personas que tienen el cuello totalmente endurecido para no voltear hacia Dios. Era el caso de ellos. Ellos no querían nada con Dios, no querían voltear a verlo ni servirlo. Efraín dice, fue como una paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Siria. O sea, los compara a una paloma tonta que no sabe ni para dónde volar, va para allá, va para acá, picotea aquí, picotea allá. Así les dice el Señor al pueblo. Van a ir a Egipto a pedir ayuda y luego van a ir con los asirios, en lugar de poner la confianza en Dios. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Ahí dice el Señor. Ahí donde pongan su confianza, ahí donde busquen refugio, ahí los voy a apresar, los voy a hacer caer como las aves del cielo, los voy a castigar, conforme lo que se anunció en sus congregaciones. No voy a salir con nada nuevo. Los profetas ya se los han dicho. Los profetas ya les han hablado. Ahí estaba Isaías, estaba Miqueas, estaba Oseas. Muchos habían hablado ya de lo que venía. Amós. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. O sea, para ellos ya el culto a Dios ya estaba pasado de moda. Ya para ellos los dioses ajenos eran más poderosos porque estaban encima de ellos. Entonces dice que la destrucción iba a ir simple y sencillamente porque si alguien los libraba de la destrucción, era Dios. Ellos se habían alejado de él y además decían que ya no les era suficiente, siendo que Dios los había comprado desde que los sacó de Egipto. Y eso pasa aplicándolo a nuestras vidas, ¿no? Nos apartamos del Señor, ya no vamos a la iglesia, ya no le servimos, ya no lo buscamos, ya no oramos, ya no leemos la Biblia, ya no la vivimos. Entonces, ¿qué va a llegar? Destrucción. Es una rebeldía, siendo que un día reconocimos que Dios nos compró cuando nos bautizamos aquel día, que fue invocado sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Y ya después dijimos que no, que la iglesia no era esto, que la iglesia no nos bendecía, que la iglesia nos ayudaba. Y son puras mentiras para maquillar el mal que tenemos. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Vean esto, solo Dios podía ver esto. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. O sea, solo lo gritaban de dientes para afuera, porque querían la ayuda, pero no querían el compromiso. Sí quiero un beneficio, sí quiero que me sanes, pero no te quiero servir. Quiero que me contestes, pero no te quiero servir. Para el trigo y el monstruo se congregaron, se rebelaron contra mí, solo para recibir. Dame. Ay, no hay comida, Señor, dame. Pero cuando el Señor pedía, ellos no le daban nada. El profeta se los estaba diciendo, era un hombre valiente, un hombre seguro, un hombre directo. Y estos mensajes que eran para ellos, nosotros los debemos de recibir en nuestro tiempo. Aunque ellos están en el siglo 8 antes de Cristo, nosotros estamos en estos siglos en el que también tenemos que recibir, siglo 21, esta porción. Buscamos a Dios de dientes para afuera y solo cuando lo necesitamos. Ya había pasado. Y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos contra mí, pensaron mal. Yo los formé, los hice, yo los llamé, yo les di la ley, yo los fortalecí contra los enemigos y de todos modos no tenían la confianza puesta en Dios. Cierro. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, no defectuoso.
Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto, porque ellos eran puras promesas falsas como muchos. Puro prometer y nada. Puras ofrendas externas, puros holocaustos externos, pura adoración falsa, como un arco que no sirve para apuntar y disparar bien. ¿Qué los mató? Su propia soberbia, porque ellos pensaron que podían encontrar salvación fuera de Dios. Este comentario te va a ayudar mucho para que podamos entender que el pueblo de Israel de una manera colectiva estaba muy mal, pero que nosotros no nos quedamos muy atrás de ellos. Nosotros también hemos vivido eso. Buscamos a Dios por convenencieros. Nos servimos de Él, pero Él no se sirve de nosotros. Próximo video, siglo XIX antes de Cristo, una cápsula para que te ayude también a aprender un poco más de historia secular. Así de que bendiciones y ánimo. Seguimos contando. Bendiciones para todos.